Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema de movimiento circular para cerrar este capítulo. La clase anterior habíamos visto que en una curva horizontal, la fricción entre las llantas y el pavimento eran quien generaba, o esa fuerza era la que generaba la fuerza centrípeta. Recuerden que la fuerza centrípeta es una fuerza que está dirigida hacia el centro y que es la necesaria para mantener el movimiento circular uniforme, y que de acuerdo a la segunda ley se puede establecer, o esa fuerza debe ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Y sabemos muy bien que la aceleración centrípeta es la velocidad v con la que se mueve el auto al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular. Entonces, si nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre indicando las fuerzas que actúan sobre el auto, podemos observar que la fuerza de fricción está dirigida hacia el centro y que no hay ninguna otra fuerza que vaya en la dirección horizontal que vaya hacia afuera. Ustedes pueden observar que la fuerza de fricción va hacia el centro y por lo tanto podemos decir que es la fuerza de fricción estática la quien genera la fuerza centrípeta. Pueden también observar cómo la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, se equilibra con el peso y, sabiendo que la fuerza de fricción estática máxima es igual al coeficiente de fricción por la fuerza de normal, coeficiente de fricción estático, pues podemos más adelante igualar la definición de fuerza centrípeta con la definición de fuerza de fricción estática máxima, por lo que ya hemos dicho con anterioridad. Entonces, igualando estas dos expresiones, llegamos a una expresión en donde la rapidez al cuadrado sobre r es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Aquí estamos viendo que el máximo valor de la fuerza de fricción estática determina la máxima velocidad con la que un automóvil puede tomar una curva. Es sorprendente ver que la masa del cuerpo no interviene en el cálculo, porque si ustedes reemplazan fuerza normal por mg, recuerden que en este caso la fuerza normal es igual al peso pero sentido contrario. Entonces igualan acá, colocan en vez de fuerza normal mg, las masas se simplifican. Es sorprendente, ¿no?, ver que la masa no interviene en el cálculo para determinar la máxima rapidez con la que un auto puede abordar la curva. Bien, pero entonces continuemos. Esta expresión entonces es importante porque nos permite determinar la velocidad máxima con la que un automóvil puede tomar una curva. Y vemos que la fuerza de fricción estática es quien genera la fuerza centrípeta y por lo tanto la causante de que el auto mantenga la trayectoria circular en una curva. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué es necesario a veces inclinar un poco las curvas? Es decir, tener un peralte de curvas. Bien, vamos a ver por qué. Resulta que por condiciones climáticas la curva puede estar mojada o puede caer nieve y eso hace que disminuya la fuerza de fricción. Si la curva se inclina un poco,
Pues lo que estamos haciendo es reducir o eliminar la necesidad de la fricción como aquella fuerza que genera la fuerza centrípeta. Ustedes pueden observar en la imagen cómo esa curva está peraltada. Entonces, si ponemos una inclinación en esa curva, es para reducir o eliminar la necesidad de la fricción como generador de la fuerza centrípeta. Ahora, vamos a ver más adelante que la fuerza normal ejercida por la pista sobre un auto tiene una componente horizontal, y esa componente horizontal está dirigida hacia el centro del círculo. Vemos entonces que es la componente horizontal de la fuerza normal quien proporciona la fuerza centrípeta. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Realizando el diagrama de cuerpo libre sobre el auto. Entonces, realizando el diagrama, observamos lo siguiente. La fuerza normal, que es perpendicular siempre a la superficie, la podemos descomponer en una componente horizontal y una componente horizontal. Este ángulo de inclinación es este mismo ángulo de acá. Por lo tanto, este lado de acá es la misma componente horizontal de la fuerza normal. Entonces, para determinar esta componente, utilizamos la relación seno del ángulo y decimos que es igual a la fuerza normal por el seno de ese ángulo. Y esta componente, que es la componente vertical de la fuerza normal, la determinamos utilizando la función coseno, y decimos que la componente vertical de la fuerza normal es igual a la fuerza normal por el coseno del ángulo. Bien. Tenemos entonces nuestras expresiones. Recordemos, la componente horizontal, fuerza normal en x, es igual a la fuerza normal por el seno del ángulo, y la fuerza normal, la componente vertical de la fuerza normal, es igual a la fuerza normal por el coseno del ángulo. Fíjense bien en el diagrama cómo la componente horizontal de la fuerza normal proporciona la aceleración centrípeta necesaria para que ese auto siga la trayectoria circular. Igualando la componente horizontal de la fuerza normal a la expresión que conocemos para la fuerza centrípeta, tenemos lo siguiente: que la fuerza normal por el seno del ángulo, o sea la componente horizontal, es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre r. Recuerden que r es el radio de la curva. Bien, recuerden entonces que la componente vertical de la fuerza normal debe estar equilibrada con el peso. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza normal por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. Si dividimos seno del ángulo, f sub n por el seno del ángulo dividido entre f sub n por el coseno del ángulo, llegamos a esta expresión: tangente del ángulo es igual a la rapidez al cuadrado sobre g por r. Ustedes pueden hacer sus cálculos y su proceso algebraico para llegar a esta ecuación. Los invito a que lo hagan allá, en su casa. Es muy sencillo, simplemente cogen esta expresión, que es esto, y lo dividen entre esta otra expresión, y van a llegar a esta. Si ustedes se dan cuenta, pues la fuerza normal se simplifica, seno sobre coseno es tangente, y aquí las masas se simplifican y llegamos a b al cuadrado sobre g por r. Entonces, en conclusión, podemos decir que la fuerza normal ejercida por la pista sobre un auto tiene una componente horizontal hacia el centro del círculo para proporcionar la fuerza centrípeta. Este ángulo pues va a ser
el ángulo de peralte óptimo, es decir, es el ángulo en que la fricción es igual a 0 y recibe el nombre de ángulo de peralte óptimo. Tómense unos minutos, unos segundos para poder encontrar esta expresión. Bien, continuemos entonces con nuestros temas. El péndulo cónico. ¿Qué es un péndulo cónico? Bueno, el péndulo cónico consta de una masa m que gira en un círculo horizontal con una rapidez constante v al extremo de una cuerda de longitud L. Si realizamos el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo, obtenemos que está la tensión y el peso del cuerpo. Aquí es importante resaltar unas cantidades físicas. Esta es L, la longitud de la cuerda, y esta es H, la altura que tiene el cuerpo cuando está girando alrededor de esta trayectoria circular. Fíjense que de aquí uno puede empezar a intuir que si uno incrementa la rapidez lineal, este ángulo que forma la cuerda con la vertical también va aumentando. Por lo tanto, este cuerpo se va elevando y esta distancia h o esta altura h va disminuyendo. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar estas cantidades con el ángulo que forma la cuerda con la horizontal, con la vertical, perdón. Bien, entonces, del diagrama de cuerpo libre, esta tensión tiene una componente horizontal y una componente vertical. Representándolas en el diagrama, que este es el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Esta componente es opuesta a este ángulo y la componente vertical de la tensión es adyacente a este ángulo. Por lo tanto, la componente vertical de la tensión será igual a t por el coseno del ángulo y la componente horizontal de la tensión sería t por el seno del ángulo. Inmediatamente podemos deducir que la fuerza centrípeta la proporciona la componente horizontal de la tensión. Y si nosotros igualamos t por el seno del ángulo a lo que es la fuerza centrípeta, masa por la rapidez lineal al cuadrado sobre r, vemos cómo se relaciona este ángulo con la rapidez y vamos entonces a tener una expresión que nos relaciona la rapidez lineal con el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de la curva peraltada. Vamos a dividir t por el seno del ángulo sobre t por el coseno del ángulo. Fíjense que la componente vertical de la tensión debe equilibrarse con el peso de la esfera. Por lo tanto, este t por el coseno del ángulo debe ser igual a mg.
Entonces, si dividimos t por el seno del ángulo sobre t por el coseno del ángulo, llegamos a esta expresión, que la tangente del ángulo es igual a b al cuadrado sobre r por g. Entonces esta ecuación nos permite demostrar que al incrementarse la rapidez, el ángulo que forma la cuerda con la vertical también aumenta, y que por lo tanto se debe elevar este cuerpo y esta distancia debe disminuir, distancia h. Bien, haciendo un poquito de trigonometría con este triángulo que vemos acá, que se forma, podemos llegar y encontrar que r sobre h es igual a la tangente de este ángulo. De esta manera podemos expresar esta ecuación, esta parte de la igualdad en términos de r sobre h. Ustedes pueden aquí ya de una vez comprobar las respuestas que dieron para la práctica experimental que desarrollaron ustedes en su casa y sacar sus conclusiones. Bien, pasemos ahora al movimiento en un círculo vertical. Este movimiento es muy diferente al movimiento de un círculo horizontal que habíamos explicado antes. Fíjense muy bien que la gravedad siempre apunta hacia abajo, siempre actúa hacia abajo, y que en la parte más alta como en la parte más baja la dirección del peso es la misma. Ahora bien, las fuerzas que conservan el movimiento circular siempre deben dirigirse hacia el centro de la circunferencia del círculo, de la trayectoria circular. En este caso están actuando más de una fuerza sobre este cuerpo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Por lo tanto, la sumatoria de estas fuerzas en cada punto, en el extremo de arriba como en el extremo de abajo, la sumatoria de estas fuerzas es la fuerza resultante que origina la fuerza centrípeta. Bien, entonces consideremos la parte en que el cuerpo está en el extremo de arriba. Esta velocidad que la vamos a denotar como v sub t y v sub b, la velocidad en la parte más baja, podemos encontrar las fuerzas centrípetas de la siguiente manera. Para la parte de arriba, fíjense que el peso va hacia abajo, hacia el centro de la trayectoria, y la fuerza o la tensión también va a estar dirigida hacia el centro de la. En la parte de abajo, el peso ya no está dirigido hacia el centro de la trayectoria. La única quien está dirigida hacia el centro de la trayectoria es la tensión, que la hemos denotado como F sub Tb. Bien. Vamos entonces a hablar de las características que encontramos a partir del diagrama de cuerpo libre, que es importante que la tengamos presente. Entonces, la gravedad siempre actúa hacia abajo.
La dirección del peso es la misma en la parte más alta que en la parte más baja. Las fuerzas que conservan siempre el movimiento circular siempre deben dirigirse hacia el centro de esta. Cuando sobre un objeto actúa más de una fuerza, es la fuerza resultante la que origina la fuerza centrípeta. Como vimos anteriormente, actúa más de una fuerza sobre el cuerpo. Por lo tanto, debemos realizar una sumatoria de fuerzas para encontrar la fuerza resultante y de esa manera encontramos la fuerza que origina la fuerza centrípeta. Entonces, del diagrama de cuerpo libre, observamos en la parte de arriba que encontramos que la fuerza, la tensión en la parte de arriba más el peso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Vemos entonces que la resultante de estas fuerzas es la fuerza centrípeta. Igualando eso a masa por la aceleración centrípeta, obtenemos nuestra relación que nos permite encontrar la aceleración centrípeta en términos de la fuerza centrípeta. Cuando la masa está en la parte de abajo, fíjense muy bien que el peso no se dirige hacia el centro de la circunferencia, pero la tensión sí. Escribiendo esto en las ecuaciones de movimiento, obtenemos que la tensión menos el peso debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. A partir de estas ecuaciones entonces queda Ft sub b es mayor que Ft sub t. Fíjense que para este caso el peso se suma a la tensión, pero para este se resta. Y vemos entonces aquí que la fuerza centrípeta en ambos casos es una función de la velocidad, de la masa y del radio para cualquier sitio de la trayectoria. Por favor, realicen un análisis de estas dos ecuaciones y determinen o tengan claro de dónde salen estas dos expresiones. Bien, continuemos entonces con el tema de gravitación. Este es un tema muy interesante, muy llamativo. A mí me gusta mucho. Nosotros podemos asumir que la Tierra y los planetas siguen órbitas circulares. Asumamos eso, ¿sí? Entonces, si los planetas y la Tierra siguen órbitas circulares, pues debe haber una fuerza responsable de que esos objetos sigan esa trayectoria circular. Sabemos que los planetas y la Tierra siguen órbitas elípticas alrededor del Sol. Fue Isaac Newton quien sugirió que la fuerza que mantenía el movimiento planetario era una fuerza o un ejemplo de la fuerza que él llamó fuerza universal, que conocemos como, que él le dio el nombre de gravitación. Esta fuerza universal actúa sobre todas las masas del universo. Isaac Newton enunció la ley de gravitación universal de la siguiente manera: cualquier partícula en el universo
atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ese enunciado se puede ver en la siguiente expresión, en donde esta fuerza es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como les mencioné, esta proporcionalidad se puede enunciar en forma de ecuación, y es la que ustedes observan acá. F es igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. M1 y M2 pues son masa de cualquier cuerpo, de cualquier partícula, y R2 es la distancia que hay entre las dos partículas. G viene siendo la constante de proporcionalidad, es una constante universal y es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Newton no fue quien encontró el valor de esta constante, fue otro físico 100 años más adelante quien realizó un experimento para encontrar el valor de esta constante. Aquí en el diagrama ustedes pueden observar que hay dos cuerpos de masa M1 y M2 separados a una distancia R. Aquí ustedes pueden observar que la fuerza gravitacional es atractiva y actúa a lo largo de la línea que une el centro de las dos masas. Obedeciendo a la tercera ley de Newton, vemos que F2 es igual a menos F1. Es decir, que la fuerza que ejerce M2 sobre M1 es igual a la fuerza que M1 ejerce sobre M2. Pero el sentido es opuesto. Aquí entonces en esta expresión resumimos lo que hemos dicho y vemos que F2 es igual a menos F1. F2 es igual a F1 pero en sentido opuesto. F2 y F1 tienen la misma dirección pero el sentido son opuestos. Es importante señalar que G tiene el mismo valor para cualquier cuerpo. G va a valer 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces vemos que la fuerza necesaria para que un satélite esté en una órbita circular alrededor de la Tierra se determinaría a partir de la ley de gravitación universal de Newton. Recuerden que un satélite pues no es más que un proyectil que cae. Investiguen sobre los satélites colocados en órbita geoestacionaria. ¿Qué es eso de un satélite geoestacionario? Es importante, y ojo, yo de ustedes leería sobre eso, porque posiblemente aparezca un punto en un parcial sobre eso. Entonces, sabemos que un satélite puede tener solo una rapidez v que le permite permanecer en una órbita de radio fijo. ¿Y cómo determinamos esa rapidez? Entonces, consideremos el movimiento del satélite que está acá, que tiene una masa m y que se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio r. La fuerza centrípeta, que es mv al cuadrado sobre r,
se determinaría igualando la G por M por la masa de la Tierra sobre R al cuadrado. Estamos utilizando la ley de la gravitación universal para determinar la fuerza centrípeta. Aquí M es la masa del satélite y M sub T es la masa de la Tierra. Entonces, igualando estas dos expresiones y simplificando las masas del satélite, vemos que la rapidez necesaria para que este satélite permanezca en esta órbita de radio R es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre el radio de la órbita. Es muy importante ese resultado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la fuerza centrípeta necesaria para el movimiento circular se origina por la fuerza gravitacional de atracción. Por lo tanto, un satélite solo puede tener una rapidez v que le permita permanecer en una órbita de radio R, radio fijo. Ustedes también, es importante que lo hagan, lo consulten, para poder obtener una relación entre el periodo T mayúscula, de un satélite y el radio de su órbita. Es importante que lo hagan. Háganlo y van a encontrar unos resultados muy interesantes. Van a encontrar una expresión en donde el cuadrado del periodo de una revolución, o sea, cuando le da una vuelta completa, si es un satélite, cuando le da la vuelta completa a la Tierra, ese periodo, el cuadrado de ese periodo, es proporcional al cubo del radio de la órbita. Ese es un resultado interesante e importante. De esta manera se puede demostrar la tercera ley de Kepler, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, haciendo un poquito de historia, recuerden que ustedes por allá en grado séptimo vieron que para el siglo II después de Cristo, un astrónomo griego, Claudio Ptolomeo, postuló el modelo geocéntrico. Ese modelo dice que la Tierra es el centro del universo y que todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Muchos siglos después, Nicolás Copérnico pudo demostrar que la Tierra y otros planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Eso fue muy importante y causó una revolución significativa, pero ojo, eso no fue de un día para otro, no, eso tuvo su tiempo. Todos esos cambios, ese cambio de paradigma no se dio de un día para otro. Eso tuvo que pasar varios años para que la gente pudiera entender que no es que los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, sino que la Tierra junto con otros cuerpos celestes giran alrededor de otro cuerpo que es el Sol. Un astrónomo danés llamado Tycho Brahe hizo grandes observaciones durante 20 años. Sus mediciones fueron de alta precisión. Pudo observar los planetas observados descubiertos para esa época y pudo hacer mediciones del movimiento de más de 700 estrellas visibles, todas con una gran precisión. ¿Cómo hizo Brahe sus observaciones? Pues utilizó un gran sextante y un compás. Eran las herramientas que se utilizaban en ese tiempo para hacer mediciones en astronomía. Más adelante, un discípulo de
Tycho Brahe, un astrónomo alemán, Johannes Kepler, retomó las observaciones que hizo Tycho y trabajó durante muchos años intentando desarrollar un modelo matemático que pudiera describir o estuviera en concordancia con los datos observados por Tycho Brahe. Cuando Kepler empezó a realizar este trabajo, pues él pudo encontrar que los planetas no seguían órbitas circulares. Pudo demostrar, o él empezó a ver o a encontrar que las órbitas de planetas como por ejemplo la de Marte no era un círculo, sino en realidad era una elipse, donde el Sol estaba en uno de los focos de esa elipse que describiría la trayectoria del planeta. Más adelante, Kepler pudo establecer enunciados matemáticos que describen el movimiento planetario, que hoy se conocen como las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler, la ley de las órbitas. Esta primera ley dice que todos los cuerpos se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Pueden observar en la figura cómo un planeta de masa m se mueve en una trayectoria elíptica alrededor del Sol. Aquí pues la proporcionalidad entre las masas pues no está muy bien representada, pero ustedes saben muy bien que la masa del Sol es significativamente grande comparada con las masas de planetas como la Tierra. Bien. Entonces, es importante de esta figura reconocer las siguientes distancias. A es el semieje mayor y B es el semieje menor. Fíjese muy bien que R no es constante. Hay unos momentos en donde el valor de R es más pequeño y otros donde el valor de R es muy grande. El punto en donde el valor de R, del radio de la órbita, es más pequeño, se conoce como perihelio. Y el punto en donde la órbita, el radio, o esa distancia R del planeta al Sol, ese tiene el valor más grande, se llama afelio. C es la distancia del Sol al centro de la elipse, y esta distancia C la podemos determinar o encontrar a partir de las distancias A y B. ¿Cómo? Ustedes deben acordarse de su trigonometría de décimo de la siguiente expresión, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si yo despejo C, pues me quedaría que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Si yo hago la razón entre C y A, encuentro la excentricidad de la órbita. Es importante que ustedes consulten de eso de la excentricidad. Vuelvo y repito, recuerden lo que vieron en su trigonometría de grado décimo. Es importante que lo hagan. Bueno, cuando este valor, cuando esta razón de C sobre A
es aproximadamente igual a 1, se tiene una órbita circular o casi circular. ¿Listo? ¿Por qué? Pues cuando C sobre A es igual a 1 es porque C es igual a A, y entonces ahí obtenemos una órbita circular. Recuerden que la ecuación de la elipse es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Bien. La segunda ley de Kepler, que se conoce como la ley de las áreas, dice que una línea que conecte un planeta con el Sol, esta línea que conecta el planeta con el Sol, abarca o barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, lo que estamos observando aquí es que esta área es igual a esta área que está acá. El tiempo que tarda el planeta en ir de este punto a este punto es el mismo tiempo que tarda en ir el planeta de este punto a este punto. Si ustedes se dan cuenta, esta distancia es más larga que esta distancia. Por lo tanto, para que este cuerpo recorra esta distancia en el mismo tiempo que recorrer esta distancia, pues aquí debería ir más rápido el planeta. Lo mismo ocurrirá acá. El tiempo que tarda el planeta en recorrer esta distancia, pues debe ser el mismo que tarda en recorrer esta distancia de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, esta distancia es más larga. Por lo tanto, el planeta aquí debe ir más rápido. Y con esto se puede concluir que cuando el planeta está más cerca al Sol, se mueve más rápido que cuando está más alejado del Sol. Interesante, ¿no? Piénsenlo muy bien. Ustedes pueden buscar en internet simulaciones de la segunda ley de Kepler y van a observar cómo el vector velocidad va cambiando para diferentes puntos o diferentes épocas o tiempos o momentos del año. Eso quiere decir, muchachos, que en diferentes épocas del año la Tierra se mueve más rápido para una época que para otra. Hay momentos en que se mueve más lento y hay momentos en que se mueve más rápido. Y la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta, o el cuadrado del periodo de cualquier planeta, es proporcional al cubo de la distancia media de planeta al Sol. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo cojo el periodo que tarda, el tiempo que tarda Marte en orbitar alrededor del Sol, y lo divido entre la distancia media del Marte al Sol, pues me da un valor, ese cociente, esa división me da un valor. Ese valor va a ser una constante. Y si yo cojo y divido el periodo de Júpiter sobre la distancia media del Sol a Júpiter, me va a dar el mismo valor que me dio cuando hice los cálculos con Marte, y me va a dar lo mismo cuando haga los cálculos con los datos de la Tierra. Eso es importantísimo, muchachos. Es muy interesante y los invito a que consulten sobre eso, sobre la tercera ley de Kepler. Hay una forma más general de la tercera ley de Kepler, que ustedes la utilizaron para hallar los periodos de
de traslación de los planetas alrededor del Sol. No es muy difícil utilizar esa expresión, es sencilla. Solo que hay que tener cuidado con las unidades y con el momento de hacer las operaciones. Bueno, hemos terminado entonces el capítulo de movimiento circular. Espero que esto sea de gran ayuda para el aprendizaje y les ayude mucho para su proceso de comprensión de los fenómenos físicos relacionados con el movimiento circular. Para fortalecer los temas y a que lean, que revisen en varios libros, capítulos de los libros de física y que estudien sobre el movimiento circular. Tomen apuntes en forma de mapa conceptual, resalten las expresiones matemáticas y describan para qué se utilizan, para qué sirven o qué dicen esas expresiones. En estos links, que al momento de dar clic les va a desplegar una página, van a encontrar ejercicios resueltos y también lecturas sobre la gravedad. Como por ejemplo esta, que es la dirección es www.iac.es. Es una página muy interesante. Van a encontrar ejercicios resueltos acá. Y este último link es para que ustedes prueben en su casa, respondan las preguntas que están ahí, pueden comprobar si la respuesta es correcta o no es correcta y de esa manera ir practicando para el parcial, que es el día jueves 22 de febrero. 22 de febrero es la fecha del parcial. El lunes 19 y el martes 30 para 11A y 11B vamos a trabajar en unos ejercicios en clase de forma individual. Así que por favor lleven su libro de física y lleven los apuntes que han hecho sobre este tema. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por su atención y estudien para aprender mucho de la física. La física es muy interesante. Muchas gracias.